Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el segundo video que les mando y la razón de que lo haga es porque sí quería darles algunas recomendaciones en razón de consultas que me han estado llegando sobre el avance del proyecto de investigación. Como todas sabemos, estamos ahorita con la lectura del tema 4, que habla sobre acciones prácticas de la educación permanente en su contexto axiológico. Aquí tengo el librito. Ya para estas alturas, prácticamente estamos abarcando todo el material y ya hay como una claridad mayor de lo que es la educación permanente, los enfoques, vieron un poquito de los paradigmas de educación. Algo muy importante que me llama la atención, por ejemplo, son las recomendaciones del avance, y a eso sí les quería dar como algunas luces para que no se me vayan a perder. Por ejemplo, aquí les dicen, recuerden que se va a trabajar con un eje temático. Entonces, el gran eje temático, que es como una línea de investigación, se llama estrategias actuales para la educación permanente del profesorado. Como ustedes sabrán, estrategias, cuando hablamos de estrategias hay de todos tipos, colores, diseños y demás. Y generalmente se usan para un proceso de formación. Cuando se dice que es para la educación permanente del profesorado, tenemos que tomar en cuenta que es desde el aprendizaje continuo, ese aprender a aprender, que me va a mantener actualizado, que siempre estoy trabajando para aún mejorar mi práctica continua, mi formación en mi área y para estar al día con todo lo último que se está viendo. Entonces van a encontrar un abanico de opciones muy amplio, en donde sí les pido que traten, como lo van a encontrar tan amplio, de ser muy específicas. Por ejemplo, eh, veo por ejemplo acá en el tema 4 que les hablan a ustedes de algunos valores y su aplicación en la vida cotidiana, y les hablan específicamente de los valores. Entonces les hablan del amor, del respeto, la equidad, la libertad, el juego. Les hablan también de la ruptura paradigmática, rompiendo esquemas, cuando se pueden romper, después qué pasa, les ponen unos ejemplos, algunas metáforas, qué pasa con las renovaciones, etcétera. Entonces, al final, para concluir con la idea somera de qué es educación permanente. ¿A qué voy con esto? Que como ustedes también tienen que, a partir de esta lectura y buscar insumos por aparte, que pueden entrar a las bases de datos de la UNED, de ESCO y ProQuest, y bueno, las bases que paga la universidad, que son muy amplias, y pueden buscar monográficos ahí, artículos con datos que hablen sobre la parte de educación permanente desde este eje que nos están proponiendo, que nuevamente se los detallo, estrategias actuales para la educación permanente del profesorado. Entonces tienen que tomar en cuenta que de todo el montón de información que van a tener, tienen que ser muy concretas a la hora de seleccionar cuál va a ser el tema de investigación para ustedes, porque solo son 12 palabras de extensión. Entonces, por ejemplo, algo que se me ocurre a mí, que en estos tiempos se está pidiendo mucho, que es por ejemplo, eh, el pensamiento disruptivo en la formación del profesorado. Un tema que yo podría sacar, que digamos que me lo estoy inventando ahorita, pero no me lo estoy inventando del todo, porque de hace unos años para acá que se viene hablando de la parte de la neurociencia, de lo importante que es entender cómo aprenden las personas, de lo importante que es, por ejemplo, en el área de educación, la formación continua, que es esto que estamos viendo, el mantenerse actualizados, el aprender para la vida, los postulados de Jacques Delors, bueno, un montón de conglomerado de información que ya uno en el tiempo que va desarrollando la carrera va teniendo. Entonces uno podría llegar y decir, bueno, eh, estrategias o recomendaciones para el aumento del pensamiento disruptivo en la formación del profesorado. Uno de los elementos que más se demandan ahorita en formación docente, en esa práctica de constantemente irse mejorando, es la creación de ese pensamiento disruptivo. Ya que vamos con eso, ese pensamiento que es divergente, ese pensamiento que es flexible, ese pensamiento que va hacia el aprender de una forma transversal, al poder ir impactando en diferentes áreas de formación y no solamente en una, en tener la capacidad de irse relacionando y vinculando y aportando en diferentes ejes, eh, y a partir de eso ser experto en diferentes áreas. Entonces vieran que sí es importante, por ejemplo, dejarles la claridad del tema, porque si se dan cuenta solo estoy hablando de una cosa puntual y me estoy concentrando en pensamiento disruptivo desde la formación docente.
Ustedes aquí hablan de estrategias actuales. Bueno, estrategias es, como les repito, es un marco muy grande. Entonces, buscar un tema. Si me van a hablar de valores, que en su modelo epistemológico sería axiología, entonces háblenme específicamente de uno o dos si quieren hacer un parámetro de comparación, pero solamente uno o dos, porque como sabrán, este ejercicio nada más es para enseñarles un poquito, una pinceladita, a que ustedes tengan como la claridad dentro del marco de construcción de un proyecto de cómo se estructura un título, de cómo se estructura una pregunta de investigación, de cómo se estructura una justificación, la parte de la introducción, cómo se desarrolla, la parte de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, no se nos compliquen con un megatema que después vaya a tener diferentes microlíneas de trabajo, puesto que lo tenemos que ir mejorando, lo tenemos que ir afinando, y esto es lo que nos va a dar como resultado pues un proyectito más consolidado de aquí a 3 semanas más. Entonces tratemos de hacerlo lo más concreto posible. Recuerden que el título tiene que tener 12 palabras máximo, algo chiquito, algo pequeñito, que sea significativo para ustedes y que esté vinculado con esta línea de trabajo, este eje temático que es estrategias actuales para la educación permanente del profesorado. Básicamente eso. Cosas importantes que vamos a considerar en la construcción de estos apartados que les piden. Bueno, el tema de investigación va a llevar para ustedes una idea significativa, la cual debe verse permeada y por mucho tiene que estar presente en la pregunta de investigación. Entonces, el tema y la pregunta de investigación van vinculados de forma horizontal, lo mismo que las iniciativas que lleve esa idea de pregunta de investigación tienen que verse reflejadas en el objetivo general. Cuando usted construye el objetivo general, se construye con un verbo que sea de investigación, un verbo más generalista, que abarque, por ejemplo, la parte del indagar, que abarque la parte del analizar, que abarque la parte del valorar o explorar o reconocer. Tienen que revisar la taxonomía de Bloom, eso sí se los recomiendo, para que tengan una idea más clara de cuáles son los objetivos que se pueden utilizar desde el marco de objetivos generales. Y finalmente, cuando ya tengan la idea macro, que es como la meta que quiero llegar, que es ese objetivo general, van a redactar los objetivos específicos, que pueden ser 2 o 3, pero entonces esos objetivos específicos tienen que ser objetivos muy puntuales, que permitan uno a uno la concreción de ese objetivo más grande. Si ponemos a analizar como objetivo general, entonces procuremos que vaya un reconocer, identificar, definir, describir, eh, etcétera. Pero tienen que revisar la taxonomía de Bloom nuevamente. Quienes ya a este nivel saben que han llevado algunas asignaturas como planeamiento didáctico o didáctica general 1 o 2, que son cursos en donde se les pide la taxonomía de Bloom también, sería bueno que le dieran una revisadita, porque a la hora de montar el planeamiento ustedes tienen que revisar la construcción de los objetivos. Es casi lo mismo a esto. Entonces, los objetivos específicos son metas muy puntuales que me van a mí a permitir lograr la meta general, que es ese objetivo general. Y estos elementos que ustedes están desdoblando, todos en su conjunto, son los que me permiten a mí darle un marco de coherencia a la pregunta de investigación. Entonces, cuando tenemos la pregunta de investigación, por ejemplo, en mi caso, que estamos hablando de que es estrategias para desarrollar el pensamiento disruptivo en la formación docente, yo podría decir, bueno, como pregunta de investigación, conocer, a ver, algunas recomendaciones que se puedan trabajar para elevar el desarrollo de pensamiento disruptivo en la formación docente a partir de diferentes juegos. Por ejemplo, o por ejemplo la pregunta que le haga diferente, ¿qué tipo de juegos o qué tipo de actividades son las que más se recomiendan para poder desarrollar el pensamiento disruptivo en la formación docente? Pero si se dan cuenta, desde que estoy planteando el título me trae a mí como la primera luz de qué es lo que voy a hacer, y soy consecuente de que la pregunta de investigación va relacionada al título, y después el objetivo general tiene que ir vinculado a estos dos anteriores, y así los objetivos específicos. Tratemos de ser ordenados en ese sentido. Ahora, cuando van a trabajar el tema de la introducción,
es algo relativo igual al eje de trabajo, pero sobre todo al tema que están haciendo. Entonces, así básico, en la introducción ustedes detallan los aspectos más relevantes del trabajo, por qué es importante desarrollar ese trabajo y cuáles son los apartados que hasta este momento tiene ese trabajo de investigación. Por otro lado, la justificación, en algún momento algunas compañeras me preguntaron por el tema y yo les decía, bueno, las justificaciones en investigación se desarrollan desde tres escenarios, desde la parte teórica, que es lo que nos dice el marco contextual de teoría, cómo es que se ha hablado del tema a lo largo de los años en diferentes contextos, porque hay que buscar antecedentes también de afuera y también nacionales. Entonces, desde la parte teórica, ¿qué nos dicen los teóricos, los expertos? Después, la parte metodológica, que es de nuestro proyecto de investigación, qué tipo de investigación es la que se va a desarrollar, si es una investigación, en este caso monográfica, es de datos nada más, o puede ser desde un paradigma cuantitativo o cualitativo o mixto, pero ya eso va para más adelante, que en este momento no hace falta que profundicen tanto en eso. Y después, otra de las áreas es la parte práctica, entonces la teórica, metodológica y la práctica. ¿Cuál es la práctica? La que me dice a mí cómo voy a llevar esto a materializarlo, porque la idea de investigación que se tiene siempre va dentro de la línea de que es un proyecto aplicable, de que yo lo voy a trabajar y lo puedo llegar a materializar en una idea sustentable. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cuál es la proyección que tengo con él? Y hacia dónde lo quiero llevar. Que si yo pretendo hacer con esto un taller, que si pretendo hacer con esto un coloquio, quiero hacer con esto una mejora continua en las clases, quiero hacer un tipo de plan de capacitación, etcétera. Pero por ahí va el asunto. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta. Las recomendaciones se las dejo por acá. Sé que el videito puede ser un poquito largo, pero sí es importante que les deje esto y creo que va a ser como más accesible para ustedes que me vean explicándoselos así a que se los ponga por escrito. Ahora, por otro lado, quisiera que valoren también el que tengamos el sábado, si les parece, eh, una horita puede ser que active un chat, pero ocupo, y ahora se los voy a dejar por mensaje, si les parece, para que nos conectemos por chat y dejar una horita de espacio a ustedes, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, que conversemos por ahí por el chat del espacio, abro el espacio y nos conectamos. Entonces, que ustedes, si ya están planteando el proyecto, si ya tienen alguna duda puntual del tema que quieran revisar y lo vamos viendo, pero siempre tomemos como vertiente principal el eje que nos dieron, estrategias actuales para la educación permanente del profesorado. Eso es importantísimo tenerlo como marco de acción principal. Nos dieron un eje que es como una línea de trabajo, de ahí desdoblemos un tema X pequeñito de 12 palabras de extensión. Eso sería todo, muchachas. Yo les deseo lo mejor. Ya vamos entrando a viernes, ya estamos casi finalizando el curso. De verdad que las felicito porque se han mantenido constantes, porque han sido muy proactivas, porque han estado participando. He visto compañeras que han tenido ese aspecto de sororidad, de que se están ayudando unas a otras. Eso me encanta, de verdad que las felicito mucho. Es una de las primeras veces que me ha tocado un grupo solo de mujeres. Entonces, por eso el tema de sororidad, y las invito a que de verdad nos pongamos las pilas. Este tema es bonito, hay que saberlo trabajar con paciencia y con todo gusto. Aquí estoy, me escriben cualquier duda que tengan y ahí nos vamos ayudando entre todas. Yo les deseo lo mejor y que tengan buena noche, y les voy a mandar un correo para ver si están de acuerdo con lo del chat y nos conectamos el sábado. Hasta luego, que tengan buena noche.